La Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II presentan al misionero laico Juan González Torres compartiendo las enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Hoy escucharemos el tema número 15. Todos somos pecadores. Presentamos a todos ustedes, queridos hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, nuestro fraternal y respetuoso saludo, y oramos a nuestro Señor para que Él continúe bendiciendo su vida, sus familias, sus comunidades, y a la Iglesia y a la sociedad en general. Estamos compartiendo enseñanzas sobre la teología del pecado y sus consecuencias. Es importante descubrir la realidad del pecado como situación de separación de Dios y de nuestros hermanos, y la imposibilidad que tiene el hombre para solucionar esa situación por sí mismo, si no cuenta con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Por eso Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5, dice: sin mí nada bueno podéis hacer. Además, es necesario concientizar personal, familiar y comunitariamente de que todos somos pecadores y necesitamos convertirnos. Pero como dijo el Papa Juan Pablo II, pero convencer del pecado no equivale a condenar, no. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, verso 17, nos dice claramente lo siguiente: porque Dios no envió a la tierra a Jesucristo, su Hijo, para condenar al mundo, entre paréntesis, para condenar a los pecadores no, sino para que los pecadores se conviertan a Jesucristo y a su Evangelio y sean salvados. De manera que convencer del pecado quiere decir crear las condiciones para la salvación. Fue lo que dijo el Papa Juan Pablo II en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, página 80. Y dice el Papa, restablecer el sentido justo del pecado es la primera manera de afrontar la grave crisis espiritual que afecta al hombre de nuestro tiempo. Por eso hoy quiero compartirles esta enseñanza. Además, todos somos pecadores, todos somos culpables y necesitamos convertirnos a Dios, a Jesucristo y a su Evangelio. Es lo que dice San Pablo cuando habla a los Romanos, capítulo 3, versos 9 al 20 y 23. Dice San Pablo a los Romanos: ¿entonces qué? ¿Llevamos ventaja? De ningún modo. Pues ya demostramos que tanto los judíos como los griegos están bajo el pecado. Como dice la Escritura, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre el bien, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños, veneno de áspides bajo sus labios, maldición y amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre, ruina y miseria son sus caminos. El camino de la paz no lo conocieron, no hay temor de Dios ante sus ojos. Y termina diciendo San Pablo: ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca culpable ante Dios, ya que nadie
será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. O como dice también San Juan, 1 Juan 1, 8 al 10, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonar los pecados y purificarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos cometido pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Queridos hermanos, en el libro del Antiguo Testamento, Job, en el capítulo 4, verso 17 al 19, decía: ¿es justo ante Dios algún mortal? ¿Ante su Hacedor es puro un hombre? Si no se fía de sus mismos servidores, y aun a sus ángeles achaca desvarío, cuánto más a los que habitan estas casas de arcilla, ellas mismas hincadas en el polvo, se les aplastará como una polilla. Pero miremos también que el pecado es desobedecer los mandamientos de Dios. Dios desde el Antiguo Testamento dio unos mandamientos. Los mandamientos son para nuestro bien. Los mandamientos de Dios son para vivir como hijos de Dios. Son para cumplirlos, para obedecerlos. En el libro del Éxodo, capítulo 20, verso 1 al 17, Dios habló y dijo a todos estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí, dice Dios. No te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar, debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni le rinda culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, que castiga la maldad de los padres, que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Pero Jesús también, en el Evangelio de San Marcos, cuando habla con este joven rico, le dice, el joven rico le dice: Señor, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre le dijo: Maestro, todo esto lo he cumplido desde joven. Y Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Y el joven se afligió al oír esto y se fue muy triste porque era muy rico. Pero también podemos ver lo que el Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 15. Jesús dice: si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él está con ustedes y permanecerá siempre en ustedes. De manera que es necesario obedecer los mandamientos de Dios. El pecado precisamente es desobedecer la palabra de Dios, como lo hicieron nuestros primeros padres.
cuando Dios le propuso a nuestros padres una palabra de salvación, un plan de salvación. Y como dice el libro del Génesis, capítulo 2, verso 16 al 17, Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín pueden comer, mas del árbol de la ciencia, el bien y el mal no comeréis, porque el día que comiereis de él morirá sin remedio. Pero ¿qué pasó con Adán y Eva? Oyeron la palabra de Dios, pero la desobedecieron. El pecado es desobedecer. Por eso es necesario pedirle a Dios humildemente en oración. Nos concede la gracia de obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra. Es necesario que los padres de familia eduquen a sus hijos integralmente, pero los eduquen para que aprendan a obedecer a Dios, para que lo honren, lo alaben, lo adoren, lo glorifiquen y le bendigan. Es necesario educar en la vida de obediencia al plan de Dios, a los mandamientos de Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel le pidió a Dios un rey. Se refiere al rey Saúl. Y Dios le dijo a Samuel, Samuel, ve a ungirme a Saúl, rey de Israel. Y como dice la palabra de Dios, 1 Samuel 10:6, entonces yo daré el Espíritu Santo a Saúl, caerá sobre ti, le dijo Samuel a Saúl, el Espíritu de Yahvé, y serás transformado en otro hombre. Y Dios lo puso a gobernar el pueblo de Israel. Pero Saúl desobedeció a Dios, su palabra. Y entonces es cuando él desobedece, dice la palabra de Dios en 1 Samuel 15, 22 al 23. Entonces Samuel, de parte de Dios, le dijo a Saúl estas palabras: a Yahvé no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sino que se escuche su voz. La obediencia vale más que los sacrificios. La docilidad tiene más precio que la grasa de los corderos. La rebeldía es tan grave como el pecado de los adivinos. Tener el corazón porfiado es como guardar ídolos. Puesto que tú has descartado la orden de Yahvé, te ha descartado como rey, le dijo el profeta Samuel a Saúl. Queridos hermanos, insistimos que es conveniente obedecer. Dios envió a la tierra a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo hizo verdadero Dios y verdadero hombre. Y Jesús dice estas palabras en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 23. Jesús le contestó: el que me ama hace caso de mis palabras, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino el Padre que me ha enviado. Por eso, hermanos, pecado es desobediencia a Dios. Hay veces no obedecemos a Dios. No obedecemos la autoridad eclesiástica. No obedecemos la autoridad militar. No obedecemos la autoridad civil. Y nos rebelamos contra Dios. Queridos hermanos, esto es grave. Porque la palabra de Dios,
hablando San Pablo a los romanos en el capítulo 13, dice que todos se sometan a las autoridades que nos dirigen, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que existen han sido establecidas por Dios. Por eso el que se rebela contra la autoridad se pone en contra del orden establecido por Dios, y el que se resiste prepara su propia condenación. Hermano, es necesario la obediencia a Dios, la obediencia a Jesucristo nuestro Señor, la obediencia al Espíritu Santo, la obediencia a los mandamientos de Dios, la obediencia a la palabra de Dios. Porque pecado es eso, es rebeldía contra Dios. El Salmo 107, del verso 10 al 14, nos dice lo siguiente: vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos, tropezaban y nadie los ayudaba, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción, los sacó de la profunda oscuridad y los libró de las cadenas. También el profeta Jeremías, en el capítulo 3, verso 13, dice a su pueblo: tan solo reconoce tu culpa, pues contra Yahvé, tu Dios, te rebelaste. Frecuentemente a extranjeros bajo todo árbol frondoso, y mi voz no oíste, oráculo de Yahvé. También Dios habló por boca del profeta Isaías sobre algunos hombres que somos rebeldes, quizás desde el seno de nuestra madre. Dijo Dios al pueblo de Israel: ni las oíste ni las hiciste, ni de antemano te fue abierto el oído, pues sé muy bien que eres pérfido y se te llama rebelde desde el seno materno. Por amor de mi nombre retardé mi cólera, a causa de mi alabanza me contuve para no arrancarte. Mira que te he apurado y no había en ti plata, y te he probado en el crisol de la desgracia. Por mí lo hago, pues ¿cómo mi nombre sería profanado? No cederé a otro mi gloria. Palabra de Dios. Hermanas y hermanos, en la vida hay dos caminos. Uno, el de la obediencia a Dios, lleva la vida. El otro, el de la rebeldía, conduce a la muerte. Individuos y colectividades tienen que decidirse por uno de ellos. Les deseo un feliz día.